7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a un reconocido periodista investigador, ex candidato presidencial, Cristian Zurita, compañero de Fernando Villavicencio. Lo invitamos a un diálogo a propósito del proceso que se había venido dilatando. Al final, ayer, la jueza Irene Pérez llamó a juicio, luego de varias dilatorias, llamó a juicio a 5 procesados por el crimen de Fernando Villavicencio. Pese a que fueron investigadas 13 personas por el asesinato, la muerte de 7 personas de ellas solo dejó a 6 en la etapa del juicio. Pero estamos hablando de los autores, como señala la acusación, autores mediatos, los operadores de este asesinato. En algún momento hay que llegar a los autores intelectuales que incidieron en este asesinato del 9 de agosto del año pasado. Quizás del relato de la fiscal, le pregunto a Cristian Zurita, escuchar, uno mira absorto esos chats, los testimonios que presentó la fiscal. Por ejemplo, hacen este trabajo y tienen derecho a medio quito. Es decir, este es un país controlado por la delincuencia. Cristian, buen día. Miguel, es un gusto, muy buenos días. Pues sí, tuve la oportunidad de escuchar sobre todo el testimonio brindado por el testigo protegido, ante el cual siempre se dudó su existencia y siempre habíamos sido criticados fuertemente por haber tomado declaraciones en su momento, días antes de las elecciones. Y pues hoy esa declaración, esta versión juramentada del señor que lleva por apellido Aguas, ¿sí?, esposa de esta mujer denominada Laura, ¿sí?, cuenta con detalles, pone en evidencia absolutamente todo, incluso a su esposa, ¿sí?, que aparentemente es su compañera, los detalles por los cuales el crimen se realizó, cómo se realizó, quién debía realizarlo, y pues ahí efectivamente se señalan las condiciones de por qué desde el punto de vista material, es decir, material, estaban interesados en hacerlo. Justamente se señala por 3 condiciones. La primera, porque Fernando Villavicencio iba a ser presidente de la República, es decir, lo entendían y lo sentían como una real amenaza, porque de llegar a ser presidente de la República iba a ser cambios radicales en lo que significa la ejecución y las condenas, es decir, el aumento de penas por delitos ligados al narcotráfico y el crimen organizado, ¿sí? Y pues tercero, porque el hecho de cometer este crimen de tal magnitud, ¿sí?, pues le otorgaría a quien lo haga unas capacidades o un reconocimiento tal que le otorgaría un poder suficiente para manejar el crimen organizado dentro de la ciudad de Quito. ¿Manejado por quién? Manejado por los lobos. Una visión infantil, por supuesto que sí, porque al ver los videos y al mirar cómo se realizó el crimen y pues la forma en que el autor mediato de esto, identificado como Carlos Angulo, líder de los lobos, ¿sí?, hemos visto que pues tenía más de 4 celdas, ¿sí?, en el pabellón número 5 de alta seguridad de la cárcel a su disposición, a su manejo, sin que el SNAI diga absolutamente nada. Silencio total del SNAI. Controle la cárcel y pues tenga la posibilidad de manejar y planificar, ¿sí?, y planificar este horrendo crimen. Horroroso, triste, terrorífico, Miguel, pero creo que es un importante paso para esclarecer los hechos y pues dirigirnos ahora a quienes están directamente involucrados en lo que significa el ámbito intelectual, quienes ordenaron a Carlos Angulo, ¿sí?,
ver la forma de acabar con la vida de Fernando Villavicencio. ¿Se podrá llegar a eso, a los autores intelectuales, a la determinación de quien ha sido denominado el invisible, que desde la cárcel de la Tacunga dio las órdenes? Carlos Angulo da la orden desde el ámbito material, es decir, a él se le ordena establecerle y planificar las condiciones del crimen, ¿sí? Es lo que hace Angulo. Desde ese punto de vista, pues, debemos entender que tiene que tener la suficiente información como para, determinar quién le mandó esa orden, ¿sí? Es decir, él sabe, él conoce, y si es que tal vez fue otro líder, ¿sí? Que al cual él no quiere denunciar o dejar en evidencia por miedo, habrá formas de llegar, y creo que a la luz de la explotación de los teléfonos celulares y los chats que se han encontrado, tanto en poder de los indirectamente implicados, que son los acusados del día de ayer, como de los teléfonos de los asesinados, ¿sí? Y la posibilidad de determinar la información que salió, pues, bajo condiciones de supuesta reserva desde la cárcel de la Tacunga, o recibió desde la cárcel de la Tacunga, quedará en evidencia en algún momento en la investigación que la Fiscalía lleva para determinar los autores intelectuales. Ahora, Miguel, a la luz del caso Metástasis, es clarísimo, sí, que hay líneas identificables de quienes participaron en el crimen de Fernando Villavicencio. Está clara la presencia de alias Russo, ¿sí?, identificado como Ronnie Aliaga, fugado del Ecuador. Está identificado la presencia y las intenciones de acabar no solo con la vida de Fernando, sino con la vida de varios periodistas por parte de Javier Jordán. Y se ha identificado la relación directa que se tiene con Leandro Norero, ¿sí?, que efectivamente se tiene información de que mandó a matar periodistas, incluso por equivocación. De tal manera, pues, que hay líneas en las cuales se puede continuar una investigación a largo plazo, y en algún momento, pues, por relación de los hechos, puede encontrarse a los demás responsables de este crimen. Dentro de esas líneas identificables, ha mencionado Cristian Ronnie Aliaga. Él ha dicho en sus declaraciones anteriores que él no es el ruso, que no es. ¿Qué pruebas contundentes hay que demuestren que él es el ruso en las menciones de quienes cuando se desmaterializó se encontró en los chats de estos grupos delincuenciales? Bueno, hay decenas de chats. En su momento, Fiscalía, dentro del proceso que ya es abierto, identificará con cierta claridad las condiciones en las cuales se extrajo esa información y por la cual tiene que ser considerada como prueba dentro del caso. Ahora, recordemos que además hay información reservada que pocos conocen y no se conoce, ¿sí?, con respecto a lo que significa tanto Metástasis como el crimen de Fernando Villavicencio, que en algún momento, se juntan. No olvidemos además, Miguel, que hay investigaciones que se llevan, que son a largo plazo, en otras ciudades. Hay investigaciones en Bogotá, hay investigaciones en Houston, hay investigaciones en Miami, hay investigaciones en Nueva York por parte del FBI, que en algún momento, pues, pueden dar la información necesaria para cruzar todo esto. Por ahora, con Metástasis tenemos un camino identificable, ¿sí? Y pues, a la luz de los chats, que no tenemos por qué dudar que sean falsos, ¿sí?, es la Fiscalía, la entidad que está brindando esta información, y dentro del proceso se determinará su valor y su pues capacidad real como prueba, ¿sí? No solo como documento de convicción en la actualidad, sino como prueba para que se entienda de dónde se obtuvo esta información. Creo que sobre todo pasan por allí ciertas dudas a nivel público, y bajo esas consideraciones es difícil pensar que no lo sea.
es decir, ya se ha señalado que Russo es Ronnie Aliaga, pero en todo momento Ronnie Aliaga lo que ha hecho es negar absolutamente todo. Lo único que no ha negado, ¿sí?, es que fue un miembro de los Latin Kings. Lo ha dicho con orgullo, de hecho. El resto trató de ocultar a toda costa, que no estaba en la piscina, estaba en la piscina. Trató de negar a toda costa que no era un operador, era el operador, porque a la luz de la política es clarísima sus acciones y pues la forma en que ha actuado ligado a todos estos grupos de poder que tenían el control del narcotráfico y las líneas de movilidad y acción de varios grupos de delincuencia organizada en su momento, como fueron los Lobos, como son los Choneros, y pues otros como Chonequiles, de los cuales se entendía tenía capacidad de reacción. No entendemos si es que termina ser un capo o un líder de una organización de delincuencia organizada, la presencia de Leandro Norero, pero se entiende como un hombre con una capacidad de gestión, ¿sí?, de sacar droga desde el Ecuador hacia otros países y pues de encontrar las relaciones suficientes para que sea escuchado por choneros, por lobos y otras organizaciones criminales. Cristian, en un resumen que publica Plan B, da cuenta el relato inédito del testigo protegido y recoge el pasaje cuando la fiscal expuso sus elementos de convicción, leyó una parte del relato, pero también la fiscal se reservó algunos pasajes porque dijo que de este se ha desprendido una nueva investigación reservada. Es decir, aquí pudiera estar la investigación de los presuntos autores intelectuales. De hecho, ahí tiene que identificar pues ciertas líneas que no hemos conocido. Lo que habíamos anunciado, y pues yo lo mantengo como una información en firme, es que él, Aguas, reconoció que detrás del crimen, sí, había gente relacionada al gobierno de Correa en su momento. Eso es lo que se conoció en su momento, eso no se ha hecho público hasta ahora, se ha guardado como reserva en otras líneas más que seguramente están presentes en su versión, ¿sí? Y que la fiscalía lo mantiene en reserva porque es parte de la otra investigación. Aquí hay que aclarar y dejar las cosas muy en claro, Miguel. Hay dos investigaciones. La que se está llevando hoy como proceso judicial es para determinar la responsabilidad de los autores materiales. Materiales. ¿Sí? Aquí no termina el caso como el correísmo intenta a toda costa tratar de hacer creer. ¿Sí? Y queda una investigación completa y en reserva que es para identificar a los autores intelectuales, donde tiene que vincularse a Jordán, tiene que vincularse a Leaga, independientemente de los otros nombres que pueda conocer la Fiscalía a través de las investigaciones cruzadas, sea por metástasis o las que se llevan dentro y fuera del país. El relato es impresionante de cómo se tejió, cómo se organizó, cómo se dio la autorización desde la cárcel de la Tacunga, donde precisamente el testigo protegido relata con lo que se suele decir comúnmente, con pelos y señales de cómo fue. Esto resulta quizás incontrastable frente al testimonio propio de quien estuvo vinculado a esto. Creo que es por demás importante que se haya llegado a una línea de esta naturaleza, pero también se ha llegado en ciertos momentos a condiciones similares, Miguel. Y pues siempre es extremadamente brutal, ¿sí? Violento e inimaginable cómo los grupos actúan, ¿sí?, en contra de las personas, ¿sí? Yo no me quedaría solo en eso y también yo rescataría, pues independientemente de lo que se ha dicho, pues las versiones o las declaraciones que han dado los abogados de los imputados, ¿sí?
Y uno de ellos fue, claro, envolver en la necesidad de rearmar la responsabilidad policial dentro de esto, y cómo el capitán Cristian Ceballos jugó un papel preponderante desde el punto de vista discrecional, sí, para tomar decisiones que terminaron también con la vida de Fernando Villavicencio, porque nunca hubo en realidad, sí, una cápsula de seguridad real para proteger la vida de Fernando Villavicencio, considerando que tenía un 95 a 97% de riesgo, lo que identificaba a toda costa que iban a atentar contra su vida, sin dejar de señalar la responsabilidad que tenían todo el resto de autoridades a nivel jerárquico, que pues no entregaron pues las condiciones y la seguridad necesaria para que pues ese día, ese evento se pueda llevar con total normalidad. En el testimonio del testigo protegido, cuando le pregunta a la fiscal de dónde salió el dinero, con tranquilidad dice que salió de la cárcel de la Tacunga, es decir, desde donde se dirigió este execrable asesinato. También circulaba dinero desde dentro de la cárcel. Escribe él. El control de los grupos de delincuencia organizada sobre las cárceles es evidente, y esa respuesta pues nos deja con, nos da pues la certeza de lo que sucedía. No solo esa, Miguel, no solo esa. ¿Qué más se ha dicho dentro del proceso? Que existía la instalación, ¿sí?, de un sistema de router de internet de alta capacidad que costaba $500 mensuales, ¿sí? ¿Pagado a quién? A una empresa que aparentemente es fantasma, ¿sí? Propiedad de una señora Loachamín, que no sabemos cómo obtiene en verdad la condición de última milla para la colocación de internet en diversos espacios, y lo hace en la cárcel a vista y paciencia de todos. Y lo dice con claridad que existe un contrato para el pabellón de máxima seguridad, y se encuentran esos equipos, ¿sí?, dentro de las celdas que tenía control el llamado invisible Carlos Angulo, hoy que queda claro, parte de la estructura de liderazgo de los Lobos. ¿Cómo es que a través de esto pues se pueda lograr las acciones que se hicieron? Es gracias justamente a la capacidad de tener internet instalado en la cárcel, porque ha quedado en evidencia la cantidad de reuniones y de videollamadas que se hicieron para acordar y tener pues las directrices de lo que tenía que ser el crimen de Fernando Villavicencio. Que haya salido dinero, sí, justamente para pagar, que en cierto momento el propio Aguas en su declaración señaló que serían $200,000, pues solo es evidencia de la incapacidad del gobierno de Guillermo Lasso, ¿sí?, y después de sus autoridades, que pasaban tanto por la Centro de Inteligencia Estratégica y del SNAI, ¿sí?, pues de manejar las cárceles. O sea, ya entendemos que fue un gobierno totalmente inútil, ¿sí? Y pues obviamente ante estos hechos se evidencia con claridad quién tenía el control del país. Ahora, no solo el gobierno, que por cierto, el gobierno de turno tiene su responsabilidad, también el SNAI, como decía el CIES, la policía. Recordemos que en el caso Metástasis, Cristian, está procesado nada menos que el ex director antinarcóticos y ex director del sistema penitenciario. Miguel, el caso Metástasis es gravísimo. Sí, es verdad, y todavía no se ha conocido ni se ha explicado a detalle cuál fue la participación y qué otras participaciones tuvo el general Ramírez, porque fue director antinarcóticos. El director antinarcóticos metido en un caso de narcos. Suena a México, sí, suena a México, y no es México, es Ecuador, sí. No solo está él, sí, están 4 jueces nacionales, es decir, 4 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Está un juez, es un presidente de una corte provincial con una serie de operadores judiciales que se apalancan y se afincan en
sobre todo en la costa, ¿sí? Pues la presencia de importantes fiscales que lograron ingentes recursos y que actuaron bajo la venia del que terminó siendo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y pues el hombre que buscaba primero un nuevo concurso para fiscales, ¿sí? Y que después preparaba el concurso para nuevos jueces, es decir, preparar el nuevo banco de elegibles de quienes estarían al frente de la justicia ecuatoriana. O sea, esto no es cualquier cosa, esto es lo peor que se puede haber conocido en términos reales en la historia de este país, ¿sí? Ahora, esto hay que sustentarlo y conocerlo con mucha fuerza, porque obviamente ya existen voces y rumores que dicen que todo lo que se está señalando allí no es tan cierto y que el caso Metástasis se puede desarmar. Yo creo que existe por demás información relevante y contundente que hay que apalancar con fuerza a nivel de medios, a nivel de organizaciones no gubernamentales, a nivel de presencia del cuerpo político del país, que parece estar en cualquier cosa menos en lo que debe, y pues tratar de sostener esta historia, que debemos entenderla como cierta para pues evitar que esto pues pueda volver a repetirse. Cristian, ¿se podrá llegar, insisto, esa pregunta que flota y se repite, quién ordenó este asesinato y por qué? ¿Por qué? ¿Era incómodo para estos sectores vinculados a la corrupción y a la narcopolítica? Fernando era un hombre determinante. Fernando era un hombre enormemente capaz de generar una serie de relaciones con una memoria única y tal vez la voz política, periodística primero, ¿sí? Y luego política más disidente que ha tenido el país en los últimos años. Era una irrupción, ¿sí? Y tenía la determinación para hacer los cambios, por eso lo matan. Queda claro en la declaración que señala, pues aguas allí, ¿por qué lo hacen? Porque iba a llegar a la presidencia, porque iba a hacer cambios en la estructura de las leyes de condenas y de penas de los presos, ¿sí? Porque se entendía que era una amenaza, sí, desde abajo, sí, desde la delincuencia que está presente en las calles, lo entienden como una amenaza. Pensemos, pues, a los políticos que entendían que iba a ir por ellos. ¿De qué habló Fernando Villavicencio? De intervenir los puertos, ¿no es cierto? De militarizarlos, de hacer una depuración amplia en la policía para realizar los cambios, de generar un camino real de inteligencia para luchar contra la economía criminal, ¿sí? Y pues todos estas propuestas fueron de alguna manera tomadas por el resto de candidatos con cierta fuerza, ¿sí? E incluso por el propio presidente Noboa, sí, que además aseguró que iba a militarizar los puertos y no lo ha hecho. No lo ha hecho, ¿sí? Esa fue una promesa de campaña suya. Él tomó esa propuesta como suya y no la ha cumplido, cuando entienden que buena parte de lo que significa la economía criminal viene justamente por la capacidad de cooptación de estos puertos y pues la contaminación de contenedores de productos básicos de exportación ecuatoriana por parte de estos y otros grupos que tal vez no los conozcamos. Por eso matan a Fernando Villavicencio, ¿sí? ¿Y quién lo mata? En un acuerdo entre la política y el narcotráfico, ¿sí? Por eso existe una narrativa muy bien desarrollada y apalancada con fuerza, con documentos, con casuística, Miguel, en el cual señala que existe una condición de narcopolítica en el Ecuador. Por eso lo matan. ¿Y quién está directamente relacionado con el poder económico para pagar a los gatilleros que acabaron con la vida de Fernando Villavicencio? Ya se ha señalado, queda una línea clarísima abierta que hay que investigar, generada por el propio Javier Jordán, ¿sí? Y que tiene que ser investigado como posible autor del crimen de Fernando Villavicencio. Lo mismo Ronnie Aliaga y los otros, ¿sí? Que pues directamente en su momento señalado. Por eso yo he dicho, Miguel, que la investigación
o la denuncia que Fernando Villavicencio puso en su contra en abril del año pasado. Estamos prácticamente para cumplir un año de esa denuncia que puso Fernando Villavicencio en la Fiscalía contra 5 asambleístas que supuestamente tenían un plan para matarlo, se una por una sola cuerda a esta misma investigación para tratar de entender quiénes estaban directa o indirectamente vinculados, posiblemente vinculados al crimen de agosto que efectivamente se realizó. Ahora, este crimen ha dejado lecciones y ha puesto al descubierto la actuación de las instituciones. Cristian, por ejemplo, ¿qué debiera hacerse? Porque no vemos de primera mano el mejorar el sistema penitenciario. En este momento están Fuerzas Armadas y la policía, no sabemos hasta cuándo, pero ¿qué hacer con el sistema penitenciario? Esto no se arregla poniendo a un militar retirado en el sistema penitenciario. Si cuando un activo hizo lo que hizo y hoy está procesado por el caso Metástasis, ¿cómo mejorar la institucionalidad para que se tomen los correctivos luego de estos hechos? Hay que tomar los antecedentes, Miguel. Lo que se llama el sistema de atención integral a los privados de libertad, que es el SNAI, ¿sí? Se constituyó como una entidad que reemplazó a la antigua institución que regía las prisiones, ¿sí? Y bajo esa decisión política, nació algo nuevo que terminó contaminándose por completo. Ante justamente el cambio que hace el gobierno de Correa de lo que ahora es el SNAI, es porque se pensaba que existía por demás corrupción, y lo que hicieron es tratar de capacitar en pocos meses a los que ahora son agentes penitenciarios, los que están directamente relacionados al manejo de las cárceles, y los que hoy prácticamente, ¿sí?, la mayoría de ellos deben estar cooptados, ¿sí?, sea por el miedo o por las relaciones con los grupos de delincuencia organizada. Es decir, que esta gente que ya se encuentra contaminada, que incluso les han dado la posibilidad de que metan las armas para que luego los apunten contra ellos, son los que tienen que hacerse cargo en el futuro de las cárceles. Entonces, ¿en qué va a cambiar? En nada. No va a cambiar en nada. Cuando salga el ejército, entrarán los agentes penitenciarios que efectivamente ya tenían relaciones con los grupos de delincuencia organizada, y esto volverá, sí, a su antigua condición, es decir, el germen de la violencia y el centro de gravedad de la delincuencia en el país. ¿Qué está haciendo este momento el gobierno para generar las transformaciones de lo que es el SNAI y su cuerpo de agentes penitenciarios? Es la pregunta. No está haciendo nada, absolutamente nada. Está esperando que el ejército supuestamente limpie lo que son las cárceles y supuestamente limpie lo que son las calles, ¿sí?, para que ellos vengan a un espacio nuevo de control, cuando entendemos que eso no es así. Entendemos que los grupos de delincuencia organizada, los hoy llamados terroristas, están replegados esperando que este mal momento contra ellos pase, para que en el momento en que puedan volver a tratar de tomar el control. Es cierto que existe una acción poderosa por parte de las Fuerzas Armadas, y que existe una importante requisa tanto de dinero, tanto de drogas, tanto de armas, ¿sí?, que hay que contabilizarse con claridad, porque han dado unas cifras por demás descabelladas que no creo que se ajusten a la realidad, que merma la capacidad de acción, sí, pero la organización en sí todavía está constituida, porque no se han destruido las organizaciones, y la forma en que estos se nutren de recursos económicos, es decir, su economía que los moviliza, pues aún parece estar intacta. Y hemos sido claros en señalar, ¿sí?, que no son menos de 800,000 ecuatorianos directa e indirectamente relacionados al crimen organizado. Es la gravedad de los hechos, ¿sí? Entonces, estos se pueden mimetizar y esconder en cualquier lugar y pasarse como ciudadanos ecuatorianos, como lo que son ecuatorianos, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo vamos a neutralizar las acciones de estos grupos que efectivamente, en este momento se encuentran relegados? Esa historia no nos
han contado, no sabemos y el gobierno todavía incluso no debe saber cómo debe enfrentar. Cristian, y el caso de Ronnie Aliaga, fugado del país, quizás es un hecho perdido. ¿Cómo se puede? A lo mejor él se atreve a dar un testimonio desde la clandestinidad, fuera del país. Negará absolutamente todo, ¿sí? Dirá que no tiene nada que ver, dirá que él no negoció y que no trató de sacar a Villavicencio de la Asamblea Nacional y que pues desde allí manejó, ¿sí? En el CAL, en el centro, en el CAL, donde se pues ajustan las políticas y decisiones de la legislatura, ¿sí? Que no tiene nada que ver. Pero ¿qué las evidencias están allí? ¿Con quién actuó? ¿Con el resto del correísmo? ¿Con el Partido Social Cristiano? ¿Sí? Para tomar pues estas decisiones. Porque esos son sus socios. O ahora van a negarlo y van a hacer un mea culpa de lo que efectivamente han sido. Porque eso es por lo que parece que efectivamente están haciendo, ¿sí? Entonces, pues ahí tienen una gran cantidad de apalancamientos bajo su propia condición moral, del Partido Social Cristiano y del correísmo que van a tratar de protegerlo, ¿sí? Y van a crear una narrativa, el Partido Social Cristiano de silencio, pues, porque ahí dirán que ya no lo conocen, absolutamente no les pertenece, a pesar de haber tenido, compartido cama, dama y chocolate en el pasado. El tema es que no vamos a poder encontrar la forma de extraditarlo, sí, porque no sabemos dónde está y pues ponerse a buen recaudo cuando estalló el caso era evidente que iba a suceder. Cuando posiblemente sale una condición en su contra, está fuera del país, pues, y yo creo que será muy difícil que regrese, pero también muy difícil que pueda llevar una vida pues honesta, tranquila, como la mayoría de pues ecuatorianos quisiese tener. Entre las tantas pruebas, Cristian, hay el testimonio y la denuncia que recordara Cristian Zurita del propio Fernando Villavicencio. Recuerdo en más de una ocasión aquí en la revista de Opinión Democracia, él testimonió y él dijo, señalo a quienes pueden ser responsables de mi vida, y señaló con los nombres, entre ellos a Ronnie Aliaga, evidentemente. Sí, señaló al asambleísta Cuero, señaló al asambleísta Aliaga, señaló al asambleísta entonces del Partido Social Cristiano Muentes, señaló al asambleísta de la Revolución Ciudadana Gómez. Pues ellos son parte de esta investigación, ellos deben haber ya en su momento prestado declaración juramentada dentro de este caso, pero hay un tema importante, Miguel, que no se ha señalado y que lamentablemente Fernando Villavicencio no pudo decirlo porque nunca fue llamado a declarar, ¿sí? A explicar y contar quién le dio esa información. Él dijo que le habían dado esa información dos asambleístas y que en su momento, cuando sea pues llamado a rendir su versión, daría el nombre de ellas para que efectivamente pues den su versión y cuenten cómo es que escucharon ese plan que estos 5 supuestamente realizaron. Y Miguel, esas asambleístas están en la asamblea. Están en la asamblea. Y no han dicho absolutamente nada. Tratan de protegerse justamente para ser llamadas e identificadas dentro de este caso. Habrá que buscar en su momento la forma que puedan comparecer, ¿sí?, a la fiscalía para contar cómo es que efectivamente le dieron esa información a Fernando Villavicencio. Porque este caso está todavía abierto y tiene que saberse la fuente original de quién dio esa información. Eso explicaría por qué ese sector político, la Revolución Ciudadana, pretende el juicio político y tratar de censurar y destituir a la fiscal general. ¿Les es incómoda por esta investigación del caso Metástasis? Es grave, Miguel, porque el día de hoy se puede conocer exactamente a qué puede estar abocada la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dependiendo del número de votos que se pueda obtener en la Asamblea a partir del juicio político que se sigue contra el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y del actual miembro de la Judicatura,
Fausto Murillo, dependiendo del número de votos, ¿sí? Que ellos puedan obtener para la censura, sobre todo del doctor Fausto Murillo, sí, que se ha evidenciado como un claro anticorreísta, ¿sí? Y que pues ha dado muestras claras de acción, independientemente de errores o omisiones que puede haber tenido, porque en, en la acción y en el trabajo público se cometen errores, ha evidenciado efectivamente un interés de hacer pues o cambiar para mejor la política. Hay que medir el número de votos que va a existir para la posible destitución o no del doctor Fausto Murillo, y dependiendo de este número de votos podemos empezar a conjeturar y a entender qué podría pasar en un futuro en un juicio político contra la fiscal. Claro, no olvidemos que están encargados 15 días de la Revolución Ciudadana de la dirección de la Asamblea, por un lado, y por otro, un hecho último que ocurriera anoche, la renuncia forzada de la vocal suplente de Fausto Murillo, Elsie Celi, que pudiera abrir la posibilidad para que el gobierno pueda votar con ellos y simplemente queda una vocalía suplente para integrar al Consejo de la Judicatura, Cristian. Es fácil tener una mayoría dentro del Consejo de la Judicatura y pues encaminar los espacios para implementar las políticas que ellos efectivamente desearían. Hay que entender, claro, las razones por las cuales sucedió este hecho, la renuncia de Celi, que de hecho cambia el tablero dentro del Consejo de la Judicatura. Aquí hay que entender que es una organización, una entidad, una institución por demás importante que rige el camino de la justicia. Ahí se administra lo que es todo el sistema de gestión de la justicia. Tiene la capacidad pues de sancionar jueces, y está en la capacidad de generar los caminos de elección de los nuevos magistrados y jueces de la nación. Así que pues hay que tener mucha cautela y entendimiento de lo que está sucediendo en este momento, tanto con esta renuncia y lo que puede ser el desenlace del juicio esta tarde. Al final, con el tema de las cárceles, el gobierno anterior creó e incorporó casi el 100% de guías penitenciarios, pero el sistema siguió igual, es decir, ¿cuánto contribuyó en el control de los centros carcelarios, Cristian? Es que no es suficiente, Miguel, porque este número total que no podría determinar hay que dividirlo en 3 turnos. Y si tiene un número que lo divide por 3, que lo divide para 3, sí, pues se reduce considerablemente, y estos no tienen en realidad la capacidad de tener el control de una cárcel, ¿sí? Entonces pensemos que son 1000 para 3, es decir, ¿por qué? Porque existen 3 turnos, ¿no es cierto?, diarios de lo que significa el manejo de las prisiones. Estas tienen que ser controladas las 24 horas, no pueden estar más de 8 horas laborando, y es por eso que pues el grupo se reduce. ¿Qué hay que hacer? O ampliarlo y generar una mayor capacidad o sea, una condición real de capacitación a estos, y pues apalancamiento y mejoramiento de sus condiciones laborales, y pues la real capacidad de control sobre lo que hacen en su trabajo, para saber que efectivamente no van a ser cooptados, sea por el crimen organizado o sea por condiciones de violencia, para que pues las cosas vuelvan a su normalidad. Pero la realidad es esa. Volviendo al tema inicial, el asesinato de Fernando Villavicencio y las investigaciones, ¿cree de la experiencia, Cristian Zurita, que se podrá llegar no solo al final del juicio con la sentencia condenatoria con los autores mediatos, sino también llegar al señalamiento de los autores intelectuales? ¿Qué es lo que interesa en el Ecuador? Varias cosas, varias líneas. La primera es que exista una sentencia fuerte contra todos estos involucrados, la más fuerte que debe existir, y esto lo sabremos dentro de poco, ¿sí? Segundo, que estos puedan ser mantenidos con vida, porque una pena de estas condiciones puede abrigar y obligar
pues cambien de parecer y contar hechos que hasta ahora son totalmente desconocidos. ¿Sí? Lo segundo es que las investigaciones desde el ámbito intelectual, es decir, conocer quiénes efectivamente son los responsables de haber ordenado el crimen, continúen a un ritmo indetenible. Es decir, que estas investigaciones, por más lentas que sean, no se detengan, ¿sí? Y aspiro que no sean más de 15 a 24 meses en las cuales se pueda tener una historia poderosa. Fuera de este tiempo, ya entramos en otros ámbitos en los cuales básicamente los procesos de investigación se pierden en el tiempo y no se llegan a nada, ¿sí? Ya lo hemos visto en el pasado en condiciones en las cuales de enorme impunidad el país ha visto con tristeza la incapacidad de juzgar a responsables, ¿sí? Puede pasar, por supuesto que sí, Miguel, pero independientemente de quienes pensemos que puedan ser, algunos que ya están directamente señalados, hay que volver a recalcar, Miguel, hay personas que directamente están involucradas en el crimen y hay que señalarlo con claridad, y lo vuelvo a repetir. Javier Jordán, Ronnie Aliaga están directamente involucrados en el crimen de Fernando Villavicencio desde el ámbito intelectual. Ahí están dos, que tienen que continuar las investigaciones para ellos. Hay que continuar. Y a partir de esto, que no es cualquier cosa, pues se puede llegar al resto de vasos comunicantes que directamente pudieron haber participado en este crimen. Y en el caso de Metástasis, van a seguir las investigaciones. Hay mucho material que también pudiera salpicar o involucrar a estos sectores. Esa es una de las razones por las cuales la fiscal Salazar podría ser censurada en la Asamblea Nacional, para evitar esta investigación. Luego de los hechos de Metástasis, el primer golpe, que termina relacionando a 38 personas, luego a un número de 40-42 en esta primera línea, vienen una secuencia de allanamientos donde se obtienen 111 teléfonos que tienen que ser explotados, obtener esta información y hacer las relaciones de los hechos respectivas, tanto en contextos políticos como en el tiempo. Esto lleva a mucho trabajo, ¿sí? Y debemos entender que en su momento debe aparecer Metástasis 3, 4, 5, 6, de acuerdo a las condiciones y hechos nuevos que se descubran en base a lo que se pueda probar de las conversaciones que se obtengan de estos chats. Bien, un gusto dialogar como siempre con Cristian Zurita, periodista investigador, y el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, que no puede quedar en impunidad. Y tampoco solo señalar a los autores materiales, a los autores mediatos, sino a los autores intelectuales. Cristian, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy agradecido por ustedes, Miguel, por esta invitación. Es un gusto estar presente. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos, 3 invitados para hablar sobre el abuso y la violencia laboral. Una de las alternativas, se ha dicho, expedir un reglamento que defina el acoso laboral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El evento de sostenibilidad más importante de Ecuador llegará en abril de 2024. Presentado por Kia y PwC. Más de 7,000 personas en el